Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Volver a Nacer. Agradecemos a todas las personas que nos ven a través de Cable Plus y Oriente TV. Comenzamos entonces una nueva emisión, saludándolos y dándoles la bienvenida. Para comenzar este programa, saludamos entonces a mi compañero Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola Manuela, qué placer estar aquí otra vez con usted, con todos ustedes a través de Cable Plus, desde la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, desde la sede clínica, y bueno, con un día impresionantemente lindo, con un tema muy especial. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Este programa lo podrán ver luego también en nuestro canal de YouTube, lo encuentran como CT San Bartolomé. Y bueno, con un tema que seguramente va a responder muchas inquietudes que a veces tenemos de el por qué una persona consume drogas, por ejemplo. Y es esa función simbólica que tiene el consumo de drogas en el adicto. Y para eso tenemos a un gran invitado, tenemos a Daniel Salazar, que es psicólogo y bueno, tiene experiencia en el trabajo desde la Clínica del Oriente y ahora aquí en la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un saludo para todos los televidentes, muy agradecido de estar en el programa hoy. Vamos a tratar de ver un poco de manera muy general este tema de la función simbólica y real también de alguna manera de la sustancia. Y bueno, esperamos que sea un espacio de mucho provecho para todos. Bueno, Daniel, para comenzar entonces este programa, yo quiero entonces, ya que tú decías que está por la función simbólica y la real, yo quiero entonces que comencemos con la función real, que nos expliques primero y partamos de este tema y ya luego continuemos con la simbólica. Muy bien, primero que todo hay que decir, como lo dices tú, que la sustancia psicoactiva, llámese la que se llame, o la adicción comportamental, tiene una función real. Específicamente hablamos de que existen sustancias psicoestimulantes y sustancias depresoras del sistema nervioso central. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras hay sustancias que lo que hacen es generar euforia y emociones de desenfreno y desinhibición en la persona, hay otras sustancias que por el contrario, el efecto es generar aislamiento y ensimismamiento en el sistema nervioso central y conducir a la persona a estados de letargo. Muchas veces, por ejemplo, dentro de los psicoestimulantes encontramos la marihuana, entre otras sustancias inhalantes como el Sacol, la cocaína, el perico, que generan esta clase de excitación del sistema nervioso, mientras que existen sustancias como el alcohol principalmente, que lo que generan es inicialmente una sensación de recompensa, al parecer de euforia, pero posteriormente generan un letargo en la persona y en parte sentimientos de culpa y aislamiento. Sí, siguiendo, Daniel, con el tema de la función real, de pronto si pensamos en una persona que está experimentando el consumo, digamos incluso en la infancia, 8, 9 años, a veces se da a los 13, 14 años, ¿cuál es la intención normalmente que tiene este joven de ir a buscar una estimulación o el efecto que se quiere lograr con la sustancia? ¿O por qué recibir algo que la persona sabe que le va a producir un efecto en su mente, en su comportamiento? ¿Cierto? De pronto no sabe tanto a profundidad que es en su sistema nervioso, pero en la parte funcional, ¿cuál es la intención? Bueno, por una parte a nivel general podemos decir que lo que intenta la persona es una búsqueda de placer o evitación del displacer, ¿cierto? El consumo de sustancias se rige bajo un principio que las teorías psicológicas nos describirían como la búsqueda del placer, donde la persona de manera compulsiva intenta repetir ese placer
y generar mayores sensaciones cada vez más a través del consumo. Por otra parte, tenemos la evitación del displacer. Ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero hay personas que empiezan en el consumo de sustancias para evitar la realidad, ¿cierto? Para evadir ciertas situaciones que le generan angustia, que le generan frustración o preocupación y que es importante considerar a la hora de una persona que inicia con el consumo. Pero sí hay, digamos, una intención real de evadir una realidad inmediata, que puede ser de su entorno inmediato, o se basa más en una creencia, o se basa más en digamos, esas dificultades para enfrentar alguna situación que no necesariamente tiene que ser conflictiva, sino que responde más a su baja tolerancia a la frustración, a problemas psicológicos, afectivos. Sí, lo que tú dices es verdad. Por una parte sabemos que hay una necesidad subjetiva en la persona para buscar repetitivamente el consumo. Hay personas que si bien experimentan, no tienen la necesidad compulsiva de continuar con el consumo, pero hay personas que por sus características de personalidad, el entorno social del que se rodean, sí encuentran en la sustancia un medio para poder vincularse con el mundo de manera particular, ¿cierto? No es gratuito que una persona elija el alcohol, el cigarrillo, la marihuana específicamente. Sabemos que hay personas que tienen sustancias de impacto y sustancias predilectas, entonces es muy común encontrar que personas que a pesar de tener un consumo crónico de muchas sustancias, de polisustancias, se enfocan siempre en una sola y probablemente a lo largo de su vida van a buscar siempre la sensación que le genera esa sustancia específicamente. Yo quiero hacer acá como un pequeño paréntesis, y más porque lo escucho mucho en la sociedad, cuando a veces uno se topa con personas que dicen, no, yo consumo, por decir algo, marihuana, pero no porque tengo un problema, sino únicamente por placer. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O qué tan cierto es que ellos se están refugiando en la marihuana de algo? Requiere del caso a caso, o sea, requiere una evaluación del caso a caso. Para mí, a mi modo de ver, hay muchas ganancias secundarias en el consumo de sustancias. No es solamente buscar estas sensaciones generalizadas de euforia, como lo explicaba ahora, sino también que esto tiene una función inclusive para relacionarse con otras personas, que lo vamos a hablar un poco más adelante, y para seguir con su estilo de vida. Hay personas que si bien no buscan experimentar este placer constantemente, lo que hacen a través de la sustancia es poder socializar más o poder tener mejores canales de comunicación con familiares y amigos o parejas, y esto repercute directamente en las actividades de la vida diaria, ¿cierto? En el trabajo, en el poder dormir, en la realización de un deporte. Entonces las implicaciones del consumo son bastante amplias. Sí, dentro de las funciones reales del consumo de sustancia, ¿qué tanta influencia hay de la oferta, digamos, el saber que, entre comillas, es normal ya consumir drogas? Entonces, de pronto, la función real es como ser parte de esa normalidad y de esa sociedad consumidora. Es muy cierto, el problema del consumo de drogas trasciende la dimensión del individuo y llega también a ser un problema de salud pública y cultural. Es importante reconocer que si bien los gobiernos hacen esfuerzos para el control y para la regulación del consumo, hace falta políticas más estrictas, no solamente desde la prohibición, sino desde la prevención. De alguna forma u otra, la cultura misma ha permitido que el consumo de drogas se normalice y sea un fenómeno que haga parte de nuestra vida cotidiana. O sea, ya inclusive uno encuentra personas en la calle que se burlan del consumidor, que lo ven como una persona que tiene una función en la sociedad, el que pide plata, el que se dedica a cuidarme el carro, el que, por así decirlo, voy a ser despectivo un poco, el loquito que me encuentro en la calle y que está siempre con un bareto o con una cerveza. Entonces hemos normalizado eso a tal punto de que no nos damos cuenta de que esa persona está cargando la culpa, la carga muchas veces de todo el abandono por parte del Estado y de muchas instituciones y de la misma familia, y que terminan siendo una víctima
a través del consumo. Entremos ya un poco en el tema de la función simbólica. ¿Qué entendemos por esa función simbólica que tiene una conducta como introducir en su organismo una sustancia que sabemos que va a alterar de alguna manera una función propia del ser humano, ya sea cognitiva, ya sea conductual, emocional, afectiva? Bueno, la parte de la función simbólica se ha intentado investigar mucho sobre esto, porque si bien, como lo decíamos ahora, tenemos una función general, a nivel simbólico la persona hace representaciones del consumo, hace un significado propio del consumo. Nos encontramos personas que llegan a tal vínculo con la sustancia psicoactiva que le dan un nombre, que la cuidan como si fuera parte de su vida, que la nombran de una manera significativa y especial, como si tuvieran un lazo con esto, un lazo que no se permitió con otras personas o que proyecta muchas veces relaciones frustrantes del pasado. Entonces la función simbólica va más a eso, a cómo esa sustancia le permite a la persona reflejarse en la sociedad y proyectarse también a nivel del sí mismo. Dentro de esas características de la función simbólica podemos encontrar personas que por medio de la sustancia buscan, por ejemplo, el poder. Por medio del poder de la sustancia la persona se desinhibe a tal punto que busca tener ingreso a grupos de riesgo, ¿cierto? A ambientes donde él pueda sentirse insertado en una sociedad, pero donde él puede tener dominio sobre otras personas. Hablamos, por ejemplo, de las plazas, de centros de expendio, donde muchos de los jóvenes, sobre todo que terminan en el consumo, encuentran un refugio desde el poder monetario, desde el poder dominar por medio de la violencia a otras personas, y todo esto hace parte pues de los grupos de riesgo a los que están expuestos. Qué interesante, digamos, hablar de este tipo de conductas y cómo están asociadas a imaginarios, a deseos. Y cuando usted menciona, por ejemplo, el deseo inconsciente o adrede de poder, y es la forma en cómo de alguna manera también están cubriendo con eso una falta, ¿no? Que de eso podemos hablar un poco más ahora en nuestra segunda parte. Claro que sí, Alex y Daniel, yo sé que ustedes están muy emocionados dándonos información, pero en este momento vamos a comenzar una pequeña pausa y ya regresamos. You can choices that you make can be revised. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Bueno, regresamos entonces a esta segunda parte de Volver a Nacer con nuestro invitado Daniel, psicólogo de la Comunidad Terapéutica de San Bartolomé. Comencemos entonces con la pregunta que Alex nos estaba diciendo o le estaba haciendo a nuestro invitado. Sí, más que una pregunta era una afirmación de que estas intenciones simbólicas responden también a unas realidades de esos constructos, de esas introyecciones que va teniendo la persona desde su infancia. Todo esto de alguna manera puede tener algo que ver con la parte afectiva, desde lo familiar, desde lo que vive la persona en su crianza, desde el acompañamiento que está teniendo de sus padres. Sí, yo pienso que esta parte subjetiva se traduce mucho en la parte emocional y afectiva. Por una parte,
la sustancia le permite a muchas personas que entran en el consumo rebobinar todas estas experiencias del pasado que quizá quedaron inconclusas. En el adicto es muy común encontrar huellas némicas. La huella anémica hace parte de los recuerdos, y los recuerdos con los que el adicto o la persona consumidora carga le permiten de alguna manera u otra entrar en el consumo para encontrar la forma de no pensar y de no tener eso siempre presente en su mente. Es decir, evitar los recuerdos, ya sea del pasado, de situaciones que le generaron frustración, tristeza, o simplemente le hicieron perder la fe en muchas de las personas significativas de su vida. Entonces la parte afectiva en la función simbólica es muy relevante. Bueno, Daniel, desde la parte simbólica, ¿cuál es entonces la función con la sociedad? Ya no basándonos únicamente pues en la familia, sino la sociedad y el entorno como tal. Bueno, a nivel social, como lo hablábamos ahora, sabemos que la sustancia psicoactiva tiene una gran función, no solamente desde la adicción como tal, sino que para muchas personas se convierte en una forma de entrar en la cultura. Hay niños y jóvenes desde los 9 o 10 años, ya lo vemos en la actualidad, que están empezando en el consumo y que la única forma que en su discurso encontramos, que encuentran para socializar, es entrando en el consumo temprano de drogas o alcohol. Esto quiere decir que a nivel social la sustancia psicoactiva permite muchas veces socializar. Si bien muchas personas empiezan en el consumo social, ¿cierto? Personas que uno encuentra cada 8 días o cada 15 días consumiendo cualquier clase de sustancia, con el tiempo hay personas que si bien no tienen recursos internos para poder socializar, entonces buscan por medio de la sustancia generar grupos. Entonces ya hablamos de jóvenes que entran en el grupito de los consumidores de marihuana, por ejemplo, para poder socializar, para ser parte de. Entonces esta es básicamente la función a nivel social. Si tenemos unas experiencias, digamos, naturales para generarnos placer, agrado, satisfacción, ¿por qué una persona tiene esa necesidad o ese deseo tan fuerte de experimentar estas sensaciones de placer? Es una pregunta que se ha venido investigando desde muchos enfoques de las ciencias sociales y desde las ciencias biológicas. Hay investigaciones que nos sugieren que el problema de la adicción está en el cerebro. Desde la psicología y desde mi punto de vista, pienso que la motivación, como lo decía ahora, es la búsqueda de placer, que es lo que estamos hablando. Pero es un placer o un goce que genera en la persona una sensación de búsqueda permanente, o sea, la persona se ancla en ese goce y no lo puede sustituir con nada, porque ya en el pasado no se había podido sustituir con nada, simplemente la sustancia termina siendo un síntoma del placer que no se pudo conseguir antes de eso, ¿cierto? Me refiero a experiencias con padres a temprana edad que no se lograron tramitar de buena forma y que dejaron a la persona aislada y que la única respuesta que logra encontrar en estos momentos está en el placer. Es común encontrar pacientes crónicos en el consumo que responden: no, yo nunca voy a cambiar, yo nunca lo voy a dejar, porque básicamente la sustancia se convierte en la base que sustenta todas las situaciones de su vida. Entonces es importante que reconozcamos que si bien hay un placer, el placer en este caso es autodestructivo, sino que la persona no lo logra reconocer. Es un placer que poco a poco te va a ir a hacer perdiendo la dignidad, las habilidades sociales y muchas otras capacidades que la persona muchas veces ni siquiera reconoce que tiene. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y no va únicamente para Daniel, sino también para Alex. Y justamente la hablábamos ahora detrás de cámaras. Es como la sensación que produce cada sustancia. Alex me ponía algunos ejemplos sobre el alcohol, sobre la marihuana, y porque justo son las necesidades las que nos llevan a elegir cierta sustancia. Entonces, ¿cuáles sustancias, digamos, podemos dividir a diferentes placeres? Por ejemplo, Alex me decía, cuando una persona quiere soltarse, normalmente pues elige el alcohol. Por esta misma línea,
¿De qué otras sustancias podemos hablar y de sus placeres? Bueno, específicamente hablando en este momento, como te decía ahora, hay sustancias psicoestimulantes, ¿cierto? Entre ellas están las sustancias sintéticas, lo que se conoce también como las pepas o ribotril, que son estimulantes del sistema nervioso y que llevan incluso a estados alucinatorios o delirantes cuando se consumen grandes cantidades. Igualmente encontramos la cocaína, la heroína, que son estimulantes del sistema nervioso y que por lo general son sustancias que generan alta adicción, ¿cierto? Si lo podemos decir así. Sobre todo, la que genera más adicción es la heroína. Se habla de que el 99% de las personas que consumen sustancias no salen. Entonces el nivel de adicción de estas sustancias psicoestimulantes es muy alto. Y últimamente se viene presentando un mayor consumo de estas sustancias, o sea, se ha incrementado en relación con sustancias depresoras como el alcohol o el mismo cigarrillo, que por lo general se usan en situaciones sociales para calmar la ansiedad. Entonces básicamente esa sería la diferencia que podemos hacer en general. Sí, dentro de esas categorías, pues que encontramos las sustancias depresoras del sistema nervioso central, las estimulantes y un tercer grupo que son los alucinógenos, que obviamente desde su función real, pues tienen una intención de sustituir algunas sensaciones que se están experimentando incluso desde el funcionamiento neuroquímico, ¿cierto? Entonces, Daniel mencionaba, por ejemplo, el tema de la ansiedad. Hay personas que experimentan niveles de ansiedad ya patológicos, ya desde incluso un trastorno, una ansiedad muy generalizada, que son esos sentimientos de, como cuando uno dice es que no me hallo, ¿cierto? Entonces, esos niveles de ansiedad necesitan ser apagados de alguna manera. Entonces, una persona con esos niveles de ansiedad, con esos niveles de desesperación, digamos, consumir una sustancia como la cocaína no resuelve la ansiedad, porque la cocaína como estimulante es un activador. Entonces a la persona le va a sentar mejor una sustancia depresora, una sustancia que inhiba un poco, ¿cierto? Entonces hay sustancias como la marihuana, ¿cierto? Que desde sus componentes químicos, sus cannabinoides, activan niveles de GABA, altos niveles de GABA, que es un neurotransmisor que es el responsable de la relajación, por ejemplo. Entonces eso hace que sea una sustancia que ayude, digamos, a bajar los niveles de ansiedad, por decirlo de alguna manera. El doctor Agdi Hassan nos hablaba, por ejemplo, de cómo muchas veces la persona usa la sustancia con el objeto de aliviarse. O sea, es una sustancia obviamente con la que se droga, pero que la intención es buscar un alivio realmente. Y por eso es que se habla actualmente de la alta necesidad del tratamiento medicamentoso en el consumidor de sustancias. Incluso muchas veces si no es un consumidor crónico, ¿cierto? Porque de alguna manera el cerebro está teniendo una necesidad de controlar o de activar o de inhibir, desinhibir. Eso pues como dentro de lo que Manuela nos pregunta. No sé si Daniel quiere complementar algo. No, precisamente lo que dice Alexander es muy importante y debemos tenerlo claro. O sea, la clasificación de sustancias nos permite entender cómo cada persona se relaciona precisamente con la sustancia a nivel real, pero simbólicamente hay una intención en cada una de esas sustancias, independientemente del funcionamiento neuronal y bioquímico. Por ejemplo, en muchos de los casos que encontramos en la institución San Bartolomé, la predilección de los usuarios o de muchos residentes es a intentar hacer un equilibrio entre la activación y la relajación. Entonces podemos encontrar relatos donde nos dicen: yo consumía sustancias para elevar mis niveles de euforia,
pero por otra parte necesitaba también una parte que me calmara, una sustancia que me calmara, y así básicamente funciona también a nivel general. Sí, eso es muy importante porque incluso muchos de los consumidores que nos encontramos en consulta hablan de, es que yo probé tal sustancia, yo probé la marihuana y eso me cayó súper mal, no me gustó, no sé qué, y es justamente por eso, porque hay una aversión de lo que requiere su sistema nervioso, su conducta como tal, con el efecto que se produce desde la sustancia. Bueno, para terminar entonces este programa, esperamos que a todos los televidentes les haya interesado mucho el tema, hayan sacado su libretica y su lápiz y hayan apuntado todo lo que les haya interesado. Y que esperen una segunda parte con Daniel y también algunos testimonios acerca de esto, que es la función simbólica que tiene una sustancia psicoactiva en la persona, en el cerebro y también, que no lo hablamos mucho, en la familia. Qué tan importante, sí, un núcleo bastante importante para las acciones que tenemos los seres humanos. Bueno, yo insisto, para el próximo bloque entonces saquen su libreta, su lápiz y apunten toda la información que acá les estamos dando, porque es bastante importante. Bueno, no, y qué más que agradecerle entonces a Daniel por haber asistido a este programa, por haber entregado toda su información a ustedes, los televidentes, que son pues nuestro punto objetivo y que nos interesa mucho que ustedes también se contextualicen y se interesen por todos los temas que nosotros les traemos a diario. Muchas gracias por la invitación, espero poder acompañarlos nuevamente. Sí, y recuerden que este programa se realiza gracias a la comunidad terapéutica San Bartolomé en asocio con Cable Plus y gracias también a la Corporación Oriente TV, que hace posible que se vea este programa en muchas partes de Antioquia y bueno, a través de nuestras redes sociales también desde otras regiones del país, incluso fuera del país. Y bueno, nos encontramos en un próximo programa. Dios los bendiga. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you make can be revived.